Pone Bordaberry, ¿esto es posible? Yo le respondí en el debate en el Senado a Bordaberry que yo no tenía ningún inconveniente de discutir ese tema, lo que le redoblaba la apuesta, que pusiera arriba de la mesa las tierras, las propiedades, las cuentas bancarias, y discutimos todo. Yo no tengo ningún problema. Porque ¿Qué respondió? No me respondió. No me respondió. Pero usted que dice, repartir lo que tienen los legisladores cada uno. Yo lo que digo para discutir en serio, esto hay que discutirlo en serio. Pero eso no es lo que le paga el Estado, no es lo que cada uno tiene. Por eso, Claro. pero en definitiva es parte, la línea de base de cualquier legislador no es la misma. Hay legisladores que no viven de su salario, viven de sus propiedades, que la mayoría son heredadas, porque en buena medida esto está estudiado en el mundo. La riqueza se traspasa de generación en generación, por eso la herencia es una de las cosas que genera más desigualdad estructural. Cuando hablamos de que el mundo es cada vez más desigual, porque el mundo es cada vez más desigual, en buena medida esa desigualdad se estructura en base a que las riquezas se heredan, por lo tanto eso estructura una inamovilidad social en los países. Entonces, es bastante injusto pensar que un legislador que vive de su salario, estrictamente de su salario, que muchas veces renuncia a un empleo porque es incompatible con desempeñar el rol del legislador, porque eso está establecido en la Constitución, tiene que renunciar, a veces renunciar a una actividad que desempeñaba durante mucho tiempo. Sin embargo, hay otro legislador que no vive de su salario de legislador, sino que vive de sus tierras, de sus rentas, de sus propiedades o de sus cuentas offshore en el extranjero. En su caso renunció a un Yo trabajo. renuncié a mi trabajo que desempeñé durante más de 18 años cuando decidí pasar a la actividad política. Eso es parte de las reglas de juego. Yo igualmente estoy dispuesto a discutir el tema de la rebaja de los salarios o los impuestos a sueldos extraordinarios, lo que creo que hay que ampliar la muestra. No son solo los legisladores, no solo los integrantes del gobierno central, están las intendencias, están otros sectores de la actividad económica de un país. Siempre hemos hablado de los anestésicos quirúrgicos en el Uruguay y de los sueldos que cobran. Discutamos integralmente Esos esto. no son políticos, ¿no? Ahí estamos hablando otra vez del sector privado. Claro, sí. Yo no creo que discutamos todos los salarios, pero acá hay una pregunta. También ustedes tienen subsidios, ¿no? Cosa que los trabajadores privados no tenemos. Subsidios en Cuando dejan la actividad política. Hay un año de subsidio, antes era mucho más, ¿no? Antes eran creo que 5 años de subsidio. Eso se cambió, por suerte, es un año de subsidio que lo que permite justamente a aquella persona que discontinuó su relación laboral para dedicarse a la política tenga un tiempo para reinsertarse en el mercado laboral. Está bien Pero yo estoy de acuerdo en discutirlo. ¿Está bien No lo que gana tengo un legislador hoy o tendría que ganar menos para Otegi? No, yo lo que creo que un legislador tiene un sueldo que está en base a una estructura de lo que es la administración central, las intendencias, todos más o menos... Tiene sentido. Tiene una cierta lógica, Una lógica que a veces no muestra otra serie de realidades. Lo que gana un legislador no es efectivamente eso. Porque uno tiene el descuento, en este caso, del Frente Amplio, a su vez tenemos los descuentos de nuestros sectores. Por lo tanto, ¿Cuánto descuenta el partido político? Y el Frente Amplio descuenta casi un 30% y después cada sector tenemos funcionamiento distinto. Por Ese ejemplo, debería ser el financiamiento, porque termina siendo el financiamiento del gobierno o del Estado a los partidos políticos. ¿Esa debería ser la fórmula? No. Es un camino medio entreverado. No debería ser la cada uno fórmula. con su plata, ¿no? Yo creo que hay que ir hacia una transparencia absoluta del financiamiento de los partidos políticos. Hay algunas ideas y algunas propuestas de proyecto de ley. Yo creo que los partidos políticos se tienen que financiar exclusivamente con fondos públicos. Hay que ir hacia ese esquema y creo que eso hay que transparentarlo. Yo Sí, creo sea que el esas esquema son de que las sea, cosas creo que la cambiar. transparencia es importante, Es ¿no? Y fundamental. eso, legislatura tras legislatura, se habla de que en el próximo periodo se acercan las elecciones, se pone más énfasis, empezamos la siguiente legislatura y quedan perdidas esas propuestas. Yo creo que hay que ir hacia una transparencia del funcionamiento del Estado en todas sus dimensiones y en lo que es materia salarial y sobre todo el financiamiento de los partidos políticos hay que ir hacia una transparencia radical. Ahora, la bancada oficialista que tiene mayoría parlamentaria tiene mayor responsabilidad en este tema, ¿no? Deberían asumirlo. Hay algunas ideas, ya hay algunos proyectos de ley en consideración de la Cámara de Representantes. La voluntad del Frente Amplio es que eso se apruebe en esta legislatura. ¿Otegi, el Frente Amplio va a pagar algún costo político por esta reforma, por este ajuste fiscal? Yo creo que en lo inmediato a nadie le gusta que le cobren más impuestos. Yo no conozco sociedad en el mundo que la gente aplauda cuando se le suben los impuestos. Entonces, en realidad, ¿cuál es la propuesta de la lista 711? Bueno, nosotros pensamos primero que esto es algo que hay que hacer, es imprescindible hacerlo.
La realidad del país ha cambiado en este último año. Nadie podía prever lo que pasó en Brasil, lo que está pasando en Argentina, el deterioro institucional. Estos dos países siempre nos condicionaron, siempre fueron Bueno, en realidad, si uno mira Argentina, para Uruguay puede haber mejorado, ¿no? Yo creo que puede llegar a mejorar en el mediano plazo, en lo inmediato. Está procesando un ajuste fiscal muy fuerte, aumentaron las tarifas de manera muy importante, por lo tanto... ¿Por qué en Argentina eso sí es un ajuste fiscal y en nuestro país no? Bueno, si a uno le suben las tarifas un 300, un 400%... Bueno, no importa, digo, pero nosotros tenemos suba de tarifas y suba de impuestos. Ahí la diferencia es la magnitud. Y despiden a 150.000 empleados públicos. Bueno, Sí. es un ajuste fiscal. Bueno, pero también no se puede comparar la magnitud, siempre es distinta entre Argentina y Uruguay. Claro, pero en el caso de subir tarifas y subir los impuestos, pero ¿no es un ajuste fiscal? lo que pasa es que en el Uruguay, yo no tengo problema en llamar ajuste fiscal, adecuación fiscal. Yo lo que digo que no es el ajuste fiscal a lo que estábamos acostumbrados. Antes los ajustes fiscales del Uruguay eran al voleo, los pagaban todos los trabajadores sin importar su capacidad contributiva. Esa era la realidad de los ajustes fiscales en la historia del Uruguay. Los ajustes fiscales que uno ve en el continente son subas de tarifas del 300, del 400% y despido de funcionarios públicos. Eso no está pasando en el Uruguay. Las tarifas aumentaron pasando la inflación cuando durante 10 años las tarifas crecieron por debajo de la inflación en el Uruguay. Ahora, Otegi, esa es la realidad nuestra. Hay una discusión, hay un debate y en el cual la 711 está en el centro, porque mucha gente dice, bueno, acá hubo gastos que fueron excesivos y una muestra es lo que sucedió en ANCAP. Más allá de si las inversiones debían realizarse o no, como defiende el sector que usted integra, el del vicepresidente Sendic, pero muchos dicen se está pagando parte de las pérdidas en el caso ANCAP o parte de los problemas que se generaron en el periodo anterior. ¿Cómo ve eso cuando lo cuestionan desde ese punto de vista? Sí, que no es cierto, ¿no? O sea, pero el desequilibrio viene del periodo anterior. Sí, no, en realidad el desequilibrio hoy responde a causas estructurales. O sea, el déficit fiscal que tiene Uruguay hoy, que está en el entorno del 3,8%, iba a ser 3,8% teniendo que haber capitalizado ANCAP o sin capitalizar ANCAP. El déficit iba a ser el mismo, por lo tanto, no hay relación del déficit fiscal con la capitalización de ANCAP. Por más que el Uruguay no hubiera tenido que capitalizar ANCAP, estas medidas había que tomarlas igual porque responden a causas estructurales de la coyuntura económica actual. Tendríamos 800 millones de dólares que hoy no tenemos. Tendríamos 800 millones de dólares probablemente para estar invirtiendo en otras áreas. Lo cierto es que esos 800 millones de dólares de ANCAP no se fumaron. Están en los 8 emprendimientos industriales nuevos que ANCAP inauguró en estos 10 años. 8 plantas industriales nuevas. Que dan pérdida, muchas de ellas. Algunas dan pérdida, otras no, pero esa plata no es que se desapareció. Esa plata está ahí en esos emprendimientos industriales. Ahora, Otegi, el resultado fiscal se fue deteriorando en el periodo anterior. En la primera administración del Frente Amplio, el resultado fiscal fue mucho mejor, incluso había superávit primario. En la administración anterior empezó a darse ese deterioro y en una tensión entre lo que algunos llamaban los dos equipos económicos, ese permiso del presidente Mujica para que las empresas públicas pudieran invertir o llevar adelante planes sin coordinar demasiado con economía. ¿No cree que puede haber una autocrítica por ese lado? Decir, bueno, en el periodo anterior hubo algunas concesiones que llevaron a este resultado fiscal que después generó este problema. No, yo creo que esa es otra discusión. No explica el déficit fiscal el resultado primario de las empresas públicas, no lo explica. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Todas las empresas públicas este año dieron ganancia, todas. Todas aportaron a rentas generales. Sin embargo, el déficit fiscal no bajó. Y entonces, por lo tanto, no el déficit explica. fiscal? La gente se pregunta por qué a Uruguay no le cerraron las cuentas después de 10 años de bonanza. Yo creo que hoy, básicamente, lo que explica el déficit fiscal es lo que ha sido la caída de las exportaciones y el volumen de las exportaciones. Pero eso es hoy. En 2014 no habían caído. Yo lo que digo, ya estábamos en 3,5. Yo lo que digo es lo que explica el déficit fiscal hoy. Lo que explica el déficit fiscal hoy es básicamente la caída de las exportaciones y la caída del precio de las exportaciones del Uruguay. Eso es lo que está explicando en buena medida el déficit fiscal hoy. Lo otro, que es un tema estructural, la seguridad social. La seguridad social es otro componente muy importante del déficit. Las transferencias que el gobierno tiene que hacer al Banco de Previsión Social, las transferencias que tenemos que hacer, en este caso de la Caja Militar, más de 400 millones de dólares al año le estamos transfiriendo a la Caja Militar, más los déficits del FONASA, que son en el entorno de los 250 millones de dólares al año, básicamente
es lo que está explicando el déficit fiscal. Alguno tiene Eso equivale al déficit, coyunturales, ¿no? y otros son estructurales, No, que el Uruguay va a tener que resolver. El tema de la seguridad social es un tema que vamos a tener que discutir. Sí, ahora terminemos la propuesta de su sector. Ustedes lo que proponen es dividir 3 franjas. Nosotros lo que proponemos es que hasta los 50.000 pesos no haya aumento de IRPF. Nos parece de que los sectores de menores salarios no deberían tener una modificación, en este caso incrementando. O sea que la primera franja la eliminarían. O sea, esa franja hasta 50.000 pesos no gravar a los trabajadores. Bien. Y a partir de los 50.000 pesos, esa franja que va de 50 a 167, Dividirla. hay que reestructurarla. Nosotros lo que proponemos es dividirla en 3. Bien. ¿No? Y ahí sí seguir con la progresividad del impuesto. Y si el equipo económico no se la lleva, porque, bueno, en teoría el equipo económico diseñó una propuesta después de haber visto varias alternativas. Ya Astori dijo que no, que eso haría un desequilibrio al proyecto general. Nosotros lo que en este momento el ámbito es un ámbito de trabajo y de diálogo con el equipo económico. Nosotros no hemos recibido señales de que no haya posibilidad de modificar esta propuesta. Todo lo contrario. Hay una apertura de parte del equipo económico de conversar distintas alternativas que implican ponerse a trabajar, porque esto, a veces uno dice, ¿cómo calcular el impacto contributivo de este tipo de modificaciones? No es sencillo. Yo diría que el que está en condiciones de poder calcularlo exactamente es economía, porque maneja los microdatos del INE. En definitiva es realmente cuánto aporta cada trabajador, porque no todos aportamos lo mismo. A veces uno dice franjas, pero no todos aportamos lo mismo. Entonces, realmente el impacto de los cambios hay que ponerse a trabajar y en esa etapa estamos de trabajo. Bien, Marcos Otegi, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Momento de hacer una tanda en Desayunos Informales. Ya viene Calidad de Vida con Juan Carlos Poliel, la actualización